buenas noches a todos, bienvenidos a la edición 2021 de la Escuela de Familia. Aquí estamos con otro nivel de producción. Tremendo. Notable. Vale, los pastores Javier y Lucía. Sí, ¿qué quedó de aquellos Zooms que hacíamos? Y, bueno, ya otro nivel, de verdad estamos muy contentos de retomar este espacio, ¿sí? En el que todos nos ayudamos mutuamente a mejorar como esposos, padres, abuelos, tíos, nueras, yernos. Sí, queremos que de verdad este año esta escuela bendiga a miles y miles de personas, familias, matrimonios en esto tan maravilloso llamado familia. Sí, siempre decimos que después de Dios, ¿no? Lo más importante no es un eslogan cultural de inmigrantes italianos. Sí, entendemos a la luz de la palabra de Dios que de verdad, ¿no? Dios es un Dios que soñó con la familia, ¿no? Esto nació en su corazón, el matrimonio, las relaciones, los vínculos, el hogar. Y tenemos tanto que aprender y mejorar y las nuevas etapas de la vida. Así que bueno, hoy arrancamos con aquellos que son co-conductores de este espacio y ya parte de... Los aprendices seríamos nosotros, este los aprendices. Que terminamos con una panza así. Es verdad. Y ahora mírenla, Y ahora, ¿qué pasó? Está por acá, está Claro, por acá. Está por ahí, oremos que sobreviva esta hora de 2 programa. meses. Eso, El se puede lunes llegar a entero. escuchar de fondo, así que ya saben. Bueno, ya ahí saben Jeremías, el nuevo integrante de la familia Manilo. Bueno, ¿cómo están, Javi, Lu? Bien, bien. Felices de estar acá, qué lindo poder seguir aprendiendo y tantos desafíos que vinieron a raíz del año pasado y en lo personal también desafíos importantes, todavía adaptándonos a muchas cosas, así que... ¿Cuántos cambios, cuántos no? cambios, totalmente. Una pandemia, un hijo nuevo. Sí, colegio, vida totalmente modificada, trabajo, home office, no, digamos, bueno, hay muchos desafíos que vinieron, así que bueno, pero vamos a... Toda esta escuela de familia nos va a servir a Así todos. Bueno, y para justamente un seguir poco de aprendiendo. eso es lo que queremos hablar en este primer mes, en abril. Familia y nueva normalidad, ¿no? Lo que la pandemia nos está dejando, nos encantaría decir, bueno, lo que la pandemia nos dejó, ¿sí? Pero todavía estamos en un contexto híbrido, ¿no? Si bien, bueno, ya hay flexibilidad, se puede circular, no estamos como estábamos en marzo o abril del año pasado. Por ahora. Por ahora, no se sabe. Claro. Disfrutemos, por ahí tenemos que volver al Zoom, no sabemos, pero... Es así. Bueno. Hay que meterle a las Tenemos que grabar grabaciones. muchas clases. Pero bueno, ya hay estadísticas, ¿no? Enseguida, me acuerdo ya para mayo, junio, sociólogos y observadores de la realidad familiar empezaron a hablar, bueno, todo lo que este contexto ha cambiado, modificado en los hábitos familiares, el estrés familiar, bueno. Ya ha pasado un año y ya, bueno, tenemos la suficiente distancia temporal y también estadísticas serias para ver, bueno, cuáles son los fenómenos a nivel familiar que se han o generado, ¿no? Fenómenos novedosos o cosas que ya venían pero se intensificaron con la pandemia. Así que para hacer una presentación de lo que va a ser este mes queremos abordar lo que no solo basados en las estadísticas sino también en el trabajo pastoral, en la consejería, observamos que son los principales problemas en este tiempo. Violencia intrafamiliar, ¿sí? Cómo se ha intensificado, cómo ha recrudecido la irritabilidad, el trato, no solo violencia de género, hacia los hijos o de hijos hacia los padres. Y bueno, el jueves que viene, perdón, Susana Odera, Susi va a estar hablando de ese tema. Las adicciones, ¿no? Como también han aumentado las conductas adictivas y el tema del desorden. Tipo, ¿no? Sí, de todo tipo. Sustancias, tecnología, adicciones sexuales, bueno, todo tipo de conductas así adictivas. Sí. Y el tema de los problemas financieros y económicos, ¿no? El desorden económico. Sí. Que de nuevo, entendemos que son las problemáticas que más han aflorado en este tiempo.
Y hoy en este primer encuentro y teniéndolos a ustedes aquí sentados en este living y con todos estos cambios, ¿no? Para aquellos que no saben, Lu y Javi son padres de 3 hijos y ya tenían 2, ahora llegó el tercero, todos en edad escolar y los dos con trabajo, son empresarios y la empresa y el trabajo y la familia. Queremos hablar acerca de la nueva organización familiar, ¿no? Que afecta no solo a matrimonios en una etapa como la nuestra, con hijos chicos, sino a todos, ¿no? Porque la organización familiar también incluye a los abuelos, que muchas veces tienen que cuidar a los chicos, y ahora y se está hablando del Tetris familiar, ¿no? Hay artículos, aún videos, recién comentábamos, ¿no? De cómo organizamos los chicos, que bueno, antes por lo menos estaban todo el día en casa, pero ahora a qué colegio podía pagar, digamos, como máximo, a qué colegio tenía vacante, ahora es como... No, ahora hay que chequear todos los días el fixture, hoy le toca colegio o no, en qué horario lo llevas vos, lo llevo yo. Y se hace deporte y le agregás cualquier cosita. Y hoy muchos padres dicen, bueno, gloria a Dios que volvió la escolaridad a la escuela, pero no así, ¿no? Lejos de simplificarme, yo pensaba que cuando volviera a la escuela eso nos iba a aliviar la dinámica familiar, pero pareciera que es al revés, ¿no? Y ya están a un mes y pico de haber arrancado las clases, todos los padres con los pelos de punta y peleando, ¿no? Como matrimonio, ¿no? Porque hoy te tocaba a vos, pero no, y al mismo tiempo el trabajo y estos sistemas híbridos, ¿no? Que también en el trabajo un día te toca, otro día no. Claro, no, o se empezaron a adaptar y la agarró COVID a la maestra, así que otra vez en casa. En el pool, ahora esto es en el pool, ¿de qué pool? Claro, se suma eso, ¿no? Que no podemos dejar de lado que el COVID sigue estando, ¿no? ¿Cómo vienen ustedes con el Tetris familiar? No, y para nosotros fue, como decías recién, Sebi, sumado a un bebé de casi 2 meses, que ya en sí revoluciona el hogar. Y arrancó el colegio, Jere nació a fines de enero y fines de febrero. Digan ustedes, porque no todo el mundo la conoce. Sofi tiene 9, Toto todavía tiene 2 y medio, que arrancó recién. La escolaridad, lo cual incluyó una adaptación el fin de semana. Bueno, y Jere tiene 2 meses, ¿no? Adaptación en tiempos de pandemia, o sea, con barbijo, que no podían estar los 2 padres, con 1000 protocolos. Claro, y bueno, y encima, Sofi, como saben, tiene una discapacidad, entonces ella va a un colegio y Toto va a otro colegio. Claro, y tiene terapia, Sofi. Sofi tiene sus terapias, así que, sí, se nos venía todo eso y decíamos, ¿qué hacemos? Porque, y Sofi... Pensábamos que tenía un turno o un horario, no, va a ir lunes a tal hora, miércoles a tal hora, viernes a tal hora, y Toto la adaptación, y el primer día, o primera semana 1 hora, después 2, después 3, y ¿quién nos ayuda en casa? Así que fueron semanas intensas para los dos, también durmiendo poco, porque un bebé de 1 mes, y con un componente, creo yo, que nos afecta a todos, que es esa incertidumbre respecto a la agenda, ¿no? ¿Cómo va a seguir esto en 2 meses? La persona que viene, si después no puede viajar, si puede venir a ayudar a casa, no puede venir. Esto que decías, vale, se contagió un nene, ahora tiene que quedarse en casa, pero yo tengo reuniones de trabajo, te quedas vos, pero estás con el bebé. Todo eso es un poco el Tetris que mencionás, y un poco, creo que es bueno o preguntarles a ustedes cómo hacer como familias para adaptarnos a esta dinámica de cambio permanente que pareciera que va a ser la norma, por lo menos por un buen tiempo, ¿no? Sí. Así es. Están hablando, dicen, por lo menos 10 años de pandemia, ¿no? Están hablando que como de acá para adelante esto va a continuar, porque ahora estamos hablando de otra cepa, o sea, no es algo que uno dice, arranca, me acuerdo el año pasado, 15 días era, ¿no? Claro. Dijo, 15 días. Claro. 15 días de que todos nos recluimos y de repente cambió. Y todos por ahí anhelando que iba a tener un final, ¿no? Y esto está bueno volver a decirlo, por ahí que lo decíamos el año pasado, que muchos dicen que es lo más parecido a una guerra esto, porque sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por eso la incertidumbre tan grande, ¿no? Que sería diferente por ahí a una catástrofe natural que empieza y termina y enseguida uno sabe las cosas que suceden o cómo ayudar. Acá es ir cambiando continuamente, ¿no? Adaptándonos continuamente y por ahí ni siquiera poder proyectar una semana o no poder proyectar un mes, porque proyecté la semana y alguien se contagió.
no poder contar a veces con los abuelos porque si no se contagiaron no pueden estar en contacto porque los nenes están en el jardín. Claro. Entonces, bueno, hay que seguir teniendo en cuenta que esto es algo que va a ir moviéndose todo el tiempo. Es como la adaptación permanente al cambio, ¿no? Y que requiere que nosotros nos aproximemos de alguna manera distinta porque si no, ya el plan del año está en revisión permanente. La Digamos, única ¿no? constante es el cambio, Sí, justamente. sí, sí. Exactamente. Sí, por eso digamos, más allá de este caos pandémico a nivel familiar, creo que digamos, el contexto es una excelente excusa para aprender lo que es la constante de la vida familiar. O sea, claro. La familia es un organismo dinámico, suponiendo que vivamos sin pandemia y hay cambios permanentes, ¿no? Los chicos crecen, etapas nuevas. Estamos en el siglo XV de la familia de campesinos, donde era una vida normal, previsible. Entonces, creo que es la oportunidad de aprender los principios que hacen que ese cambio permanente no nos enloquezca, ¿no? Porque, digamos, el cambio es positivo siempre y cuando sepamos administrarlo, adaptarnos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, respondiendo un poco la pregunta de Javi, cómo poder adaptarnos sin enloquecer claro. o ser una familia todoterreno que atraviesa las pandemias y los cambios y chico que nace. Datos, necesitamos Sí, datos. Sí, no, primero, y que lo hemos dicho muchísimas veces el año pasado y sigue siendo el componente esencial, la flexibilidad. O sea, no son tiempos ni ahora ni nunca aptos para la rigidez, ¿no? Todo lo rígido se quiebra, el querer quedarme estancado, estructurado en mi mundito ordenado, o esto tiene que ser así, o yo te dije que los martes hay que organizarse, sí, todos tendemos a buscar, ¿no? La esa estructura mínima. ese orden, si no seríamos enloqueceríamos, ¿no? Necesitamos eso. Pero bueno, el cambio permanente, la flexibilidad, el sabernos nosotros, somos ambos responsables de todo en el hogar, Claro. de los chicos, de la escuela, de llevarlos, de traerlos, de los platos, después organizaremos las tareas, ahí entra Yo lo el repetiría amor, igual. Mirando a la cámara. A favor es que ya sabemos algo más, con qué nos estamos como enfrentando. Entonces es algo bueno que decimos, bueno, de un año ya no es la incertidumbre total y absoluta de que teníamos de qué es esto, no sabemos nada. Eso está bueno para tomarlo en cuenta, porque si uno puede hacer como una mirada, una evaluación de lo que está sucediendo, no para temer, sino para decir, bueno, entiendo que esto por ahí va a seguir más o menos así. No voy a tener esa esperanza o esa ilusión de que mágicamente, porque ya no podemos decir si va a volver toda la normalidad, porque esta es nuestra nueva normalidad. Eso está bueno, no desde un lado negativo, sino para poder organizarnos familiarmente, ¿no? Cómo poder simplificar y no complicarnos la vida en esta etapa, ¿no? Entender que a veces por ahí, a veces tenemos como, hay a ciertas cosas decirles que no, para decirle que sí a otras que van a ayudar en este contexto desde una mirada familiar y no individualista. Si cualquier cosa, digo, si el año pasado estaba acostumbrado a que a tal hora hacíamos esto, lo otro, bueno, por ahí tenemos que bajar un cambio, hacer menos actividades en pos de estar más tranquilos con respecto a esta dinámica, para que ese Tetric no le sumemos todavía una mayor cantidad de niveles, Sí, digamos, la ansiedad ¿no? de tener demasiadas tareas y que Exacto. se hacen más difíciles de encajar cuando algo te cambia. Exacto. Vale, hay algo que decís, por lo menos en estas semanas para mí ha sido útil, y es como aceptar la situación, decir, esta es la cancha en la que estamos jugando, entonces si yo tenía una reunión de trabajo y me fastidio porque tuve que reagendarla porque Toto salía antes y justo Lu pudo ir, y bueno, mis emociones empiezan me empiezo a poner nervioso y demás, entonces esa flexibilidad que decía Sebi creo que es vital, y la aceptación de la situación, no como algo malo, digo, es la situación que es distinta a la que era, y personalmente creo que es un gran entrenamiento en muchos aspectos, por ahí a lo largo de la charla podemos profundizar, pero por decir uno, Jesús nos enseña a vivir un día a la vez, ¿no? Basta cada día su propio afán, sus propias preocupaciones, y eso para mí el año pasado fue un aprendizaje, pero de decirlo y a vivirlo, a decir, bueno, y en el plano laboral, decir, che, ¿y qué hacemos? Y bueno, es un día a la vez, ¿no? El pan nuestro de cada El pan de día. cada día, y
creo que eso es una gran oportunidad también para... Sí. No, y esto es como el virus, ¿no? O te mata o te genera anticuerpos, ¿no? Entonces, hablando con varios matrimonios que, bueno, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo los trató la pandemia? ¿No? Muchos te dicen, bueno, sí, hubo discusiones, no estamos del todo bien, pero están vivos, ¿no? Y si han sobrevivido, si son sobrevivientes de este tiempo a nivel matrimonial, es porque hay anticuerpos afectivos, emocionales, esto de la flexibilidad, de aprender a complementarnos, a trabajar en equipo, a suplir el uno lo que le falta al otro, a empezar a hacer un montón de cosas que antes no hacía dentro de la vida organizadita que teníamos y que voló por el aire esa organización. Bueno, entonces esto, ¿no? El aprendizaje, el anticuerpo que te genera el superar situaciones así, ¿no? Tal cual. Les hago, mira, porque justamente, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones ahora ya lo deben haber escuchado que ya no se usa más, digamos, todos los métodos de planificación de antes, sino que las metodologías se llaman ágiles, ¿no? Metodologías ágiles que justamente consideran el cambio y la inestabilidad, la incertidumbre como la variable, digamos, la única variable que está. Caórdico, diría el pastor. Claro, Carlos, ¿no? bueno. La mezcla de caos y orden. Absolutamente. Y cómo, digamos, esto de llegar a ese objetivo final ya es una ilusión. Y en los métodos tradicionales de planificación estaba todo bien porque todas las variables vos las podías controlar. Sí. Hoy nunca vas a llegar a ese final porque te van cambiando las variables en el medio. Bueno, entonces estos sistemas lo que buscan es como pequeños spread, digamos, pequeñas objetivos mucho más de corto plazo, mucho más modo beta, prueba y error, prueba y error. Ahora, claro, una cosa es cuando vos decís, bueno, es la pandemia, la paso y listo, digamos. Claro. Es como, es un año de inestabilidad y después vuelvo a la estabilidad. Pero, ¿cómo podemos aprender a hacer plástico de manera que esa flexibilidad la pueda tomar como, bueno, esta es la nueva variable, digamos. Sí. No es que la paso los próximos meses y vuelvo a mi mundo tranquilo, ¿no? Tengo que aprender a vivir así. Que primero es asumir esto, que no es la pandemia, es la vida. Es la vida. Es la vida familiar, aún familias que están estabilizadas, ¿no? Que ya saben que viven en un lugar y no tienen ni proyectado mudarse, ni... Claro. Aún los chicos crecen, se casan, se van, hay problemas. Entonces, esta es una adaptación permanente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros anclajes en medio de esa vida, ¿no? Porque uno tiende a la estabilidad y está bien que sea así. De nuevo, a no ser que uno tenga, no sé, una locura que le gusta vivir una vida caótica. A la mayoría de la gente no quiere el orden, quiere controlar su vida y está bien, ¿no? Y Einstein decía que el equilibrio es como andar en bicicleta, es así, ¿no? Claro, uno va encontrando el equilibrio. Entonces, nuestros anclajes son, bueno, primero esa actitud flexible, la familia que contiene a la familia, ¿no? Hay de las familias que no tienen una contención, estoy hablando acá de familiares, abuelos, tíos, amigos, comunidad, iglesia, ¿sí? Un poco la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo no enloquecer en medio de este mundo caótico y cambiante? Bueno, flexibilidad, la segunda F es la F de familia, ¿no? Nosotros como familia necesitamos estar inmersos en una gran familia, en un sistema mayor que nos contenga. Nada, ustedes como amigos, poder sentarnos acá, ahora nos están filmando las cámaras, pero podríamos estar hablando de esto en un asado y decir, che, sí, estamos a full, estamos cansados. Y nada, nos lloramos las penas y nos alentamos y decimos, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, en la iglesia lo hablamos todo el tiempo, la importancia de la comunidad, y también en la vida práctica el apoyo. Esto, poder tener, si no un abuelo, la tía, un amigo, alguien de confianza que me ayude en esa configuración. O sea, hoy ustedes pueden estar acá filmando porque hay alguien que acá está cuidando a Jeremías, si no, no podrían estar acá, ¿no? Entonces, así como no son tiempos aptos para gente rígida, tampoco son tiempos aptos para gente solitaria o que se encierra en el micromundo de nuestro matrimonio y nuestra familia. Claro. Es como tener el concepto de resiliencia, ¿no? que uno lo va escuchando cada vez más, pero lo que es la resiliencia comunitaria, ¿no? El poder
ser resilientes comunitariamente. Y hay estudios que dicen que se sale mucho más rápido de los problemas o de las catástrofes o de cosas que pueden ser complejas. Entonces, a veces, si uno puede entender que la comunidad, mi comunidad, aún mis vecinos, ¿no? Porque en esto del Tetrix y todo eso, o te quedás solo, o decís, che, la que tengo al lado, ¿a qué hora van tus hijos al cole? ¿No? Y se empieza a dar, esto cuando hablo de simplificar, decir, bueno, yo no puedo todos los días ir a buscar al cole. Che, se nos ocurre esto y lo otro, y de repente te das cuenta que van al orden desde este lado caótico. Claro. Porque esto sigue siendo caótico. Pero desde ese lado caótico ordenamos ese caos momentáneamente de esta manera. Y eso ayuda a tener por lo menos un escenario a corto plazo de tranquilidad. Por ahí esa semana. Claro. Decir, bueno, esta semana, pero estás hablando de la comunidad, de esa comunidad de, che, yo te lo llevo al cole, y bueno, yo los puedo pasar a buscar, y al jefe le decís, che, media hora después podemos tener la reunión porque, y ese jefe que te dice, sí, dale, porque en casa está viviendo lo mismo. Entonces, si lo pensamos desde ese lado comunidad, es una fuerza, la verdad que poderosa, ¿no? Que algunos no lo tienen en cuenta, y no lo solamente iglesia, porque por ahí la iglesia no está tan cercana en distancia real. Pero por ahí tenés ese vecino, porque por ahí no tenés ese abuelo porque vive lejos y no puede trasladarse, porque vive en colectivo y no puede viajar. Claro. Entonces es como buscar aún en ese Tetrix, de una manera sana, comunidad. Y en esta comunidad simplificar, dar, porque es un principio, es mejor dar que recibir. Bueno, yo, Vale, estoy dispuesta como comunidad a dar al que tengo cercano para facilitarle la vida en este tiempo. Y creo que ese es un concepto muy bueno para poder, bueno, empezar a practicarlo desde ese lado de resiliencia, ¿no? Cómo superar y levantarme de esto que nos está pasando, que realmente que es algo que nos pasa a todos de una manera u otras, todos nos vemos afectados por este momento. Sí, ahí entra la creatividad también, ¿no? Esto, el pool, el bendito pool, organizar con el papá que lo lleva, que lo trae. Sí. Y esto, tener apoyo, el afectivo, el espiritual, la contención de la comunidad, de la iglesia, y lo práctico, ¿no? El vecino, el tío, el abuelo, alguien que te facilite esa dinámica familiar, ¿no? Qué importante la iglesia en ese sentido, ¿no? Porque hay quienes tienen su familia cerca y quienes no, gente que vino de afuera y vive acá y está sola con sus hijos. Y justo contaba Carlos hace unos días que ahí en el programa, en el cafecito, una persona, che, necesito trabajo, estoy para cuidar chicos, che, necesito en casa quien cuide chicos, bueno, la comunidad, digamos, ¿no? El conectarse, el conocerse, el que te recomienden, eso está bueno. Ahora, ustedes chicos que también, digamos, que están involucrados en la tarea pastoral y que el año que pasó, no hay que dejar de lado que, digamos, muchos perdieron seres queridos, ¿no? La pandemia lleva ya 50 y pico mil de muertos. ¿Cómo cuando ese escenario que ya es complejo para todos se le suma un componente de duelo? Perdí a mi viejo, perdí a mi hermano, perdí a ese ser querido y encima me tengo que enfrentar con todo esto, ¿no? ¿Cómo hace una persona para pararse frente a una situación así? Sí, buena pregunta, porque a veces, bueno, se aborda el tema del duelo, pero no la readaptación a la nueva dinámica familiar que conlleva el duelo, porque alguien que cumplía una función dentro de ese sistema, no sé, el abuelo que era el que ya no está. Chicos, la abuela, entonces, no solo es el dolor por la pérdida, sino también el vacío de esa función dentro del sistema. En realidad estamos todos de duelo, todos, porque el duelo no es solamente el duelo por la muerte de un familiar, sino es el duelo por la vida que tenía que no la tengo más, el duelo por el trabajo que tenía que no lo tengo más, el duelo por la escolaridad que tenía y no la tengo más. Entonces estamos como viviendo un duelo mundial. Y eso es importante darse cuenta, ¿no? Y el duelo lo que ayuda es a poder estar bien. O sea, de lo contrario, el duelo no es solamente el llorar por aquello que ya no está más, sino es ir pasando por diferentes momentos y etapas hasta que uno termina asimilando lo que está sucediendo. Lo que pasa que fue como un duelo tras otro, porque es el duelo de mi familiar o de un amigo, o que me enteré de acá, o por ahí nos choca el duelo de alguien que no conocíamos, pero de repente se hizo cercano porque hablaba mucho de esa persona en los medios, en la iglesia, pero también los otros duelos, ¿no? Cuánta gente perdió el trabajo, cuánta gente perdió la casa, cuánta gente se quedó sin nada. Entonces hay que entender que las pérdidas que hubo, ¿sí? Y que va a seguir habiendo en este tiempo. Por eso ahí es fundamental el concepto de comunidad, ¿no? De poder ayudarnos y darnos el tiempo para poder
transitar este duelo. El otro día justo estoy haciendo mi tesis de duelo y resiliencia. Mira. Y duelo comunitario. Y leía a un escritor muy conocido y él decía que se hizo un estudio en Estados Unidos hace muchos años, El hombre de la calle se llamó la investigación, y se le preguntaba a las personas en cuánto tiempo una persona terminaba su duelo. La mayoría decía que en 3 días la persona ya estaba recuperada del duelo. Mira. Y los que más decían en 2-3 semanas. Así Claro. que imagínense la idea nuestra que tenemos de un duelo que rápidamente pasa. Ahora, con este error no nos permitimos las emociones y las sensaciones y esta reestructura que decía Sebi de cuando hay una pérdida. Porque yo tengo a ese abuelo que murió, pero también tengo a ese papá que perdió el trabajo y la reorganización familiar cambia porque por él la mamá consiguió un trabajo de más horas. Claro. Entonces se viene toda una etapa de reestructuración que entra dentro de una etapa de duelo, como algo normal. Si yo creo que el duelo son 3 días o un mes y quiero continuar como si nada pasó, esto trae desde lo emocional, desde lo espiritual, de lo psíquico, un tiempo de que es como que se tapa, se corre de lado y no se deja llevar a la familia o a la persona un proceso natural, ¿no? Para ir asimilando, pasando por diferentes etapas, como puede ser el enojo, el poder aceptar la asimilación, la reestructuración. Hay un montón de cuestiones, ya vamos a tener una escuela de duelo, ¿no? Pero darnos ese tiempo de que el ser humano, aún psíquicamente, necesita reacomodarse ante eso que está pasando. No puede ser rápido, no puede ser ya. Claro. Por el momento de estar más enojado, aún esto, ¿por qué? O los que perdieron a los esposos, esposa, mucha gente murió, uno no llega a darse una idea, la dimensión, aparte de las otras pérdidas que hablamos, ¿no? Pero qué importante lo que decís, ¿vale? Porque ahí tenés una tensión entre la demanda de adaptación rápida, de acomodarse y de seguir, versus mis emociones, que en situaciones como un duelo u otras, duelo como decías, de trabajo, de que perdí un laburo, de que las cosas, la empresa en la que estoy está complicada o lo que sea, y darte el espacio para resolver eso. Es como una tensión difícil que hay que administrarla, ¿no? Que no, Sí, sí. no. Sí, ahí entra la tercera F, ¿no? La primera F es la flexibilidad, después la F de familia, esta contención, esta ayuda de otros, y la tercera F es la F de fe, ¿no? Y la fe bien entendida, no la solución mágica, no, tenés fe en Dios, ya está todo bien, está en el cielo. No, la fe de saber que aún con mi dolor hay una salida, que es algo temporal, que hay esperanza, elaboraré el duelo, tendré que adaptarme, será un tiempo... Total. El duelo no es algo estático, ¿no? Esto es importante. El duelo no es algo estático. Uno lo puede ver desde un lado estático, de solamente un luto, de llorar, o desde un lado totalmente activo, pero que me permito seguir con mis emociones, por momentos llorando, por momentos enojarme, pero por otro lado empiezo a ver las ganancias también que me puede dar ese momento difícil que estoy viviendo. Y volviendo a lo de antes, es parte de la vida, Claro. del ciclo, del vital, del proceso. Ahora, bueno, por ahí se acrecentaron los casos de muerte, las estadísticas por el COVID, pero... Sí, siempre lo que te pasa a vos te parece que sos el único, En algún que a nadie más le momento pasó. tendré que enterrar a mis padres o viceversa, ella me tendrá que enterrar a mí o yo a... Sí, bueno, La vida. eso requiere esa... Sí. Qué importante esa igual ahí adaptación. también la familia, en el sentido de que a veces, como decía Vale, ¿no? Estos procesos que queremos acelerar o que creemos que rápidamente los podemos resolver, qué importante que alguien nos diga, mira, me parece que date este tiempo, o te puedo ayudar para que vos puedas transitar por ahí el momento, no sé, más del dolor, más de la tristeza, ¿no? Como, bueno, no sé, las etapas del duelo las puedes decir mejor vos, pero... O el ayudar, porque por ahí alguien viene y dice, bueno, mira, te voy a traer algo para comer, no sé, digo, Sí, desde tantos lugares diferentes te que puedo uno preparar puede el suplir. almuerzo y Sí, entonces o te ayudo en resuelvo. esto, exactamente, o te Claro. quiero ayudar de cosas muy prácticas, te ayudo en esto. Mirá, vengo a jugar con tus hijos un rato porque Claro. ese papá ya no está, Claro. ese papá ya se fue. Hay tantas maneras de poder Totalmente. acompañarnos. Sí. A ver, esto se hizo visible porque, bueno, nos tocó a todos lo mismo, pero cuánta gente mundialmente muere de cáncer. Nada más que no está tan visible y es la muerte, está aceptado es ya el que dolor. pasa, sí. Exacto, pero siguen siendo personas que no están. Pero pensarlo de un lado más macro con respecto a todas las pérdidas que en este tiempo estamos viviendo,
que nos tenemos que dar tiempo, nos podemos ayudar, podemos ser creativos y podemos aprender también de todo esto. No, totalmente. Ahora ahí pensaba de vuelta, ¿no? Perdón que estoy medio repetitivo con esto, pero digamos, en esta, la propuesta es el aislamiento, y frente a tantas, digamos, tantas situaciones que emocionalmente te pueden afectar o nos pueden afectar a todos, la importancia de la gran familia que es la iglesia, ¿no? Que todo esto te lleva, bueno, miro la reunión por YouTube y miro una, mañana otra, y voy, no voy, y perder el contacto y perder el hablar. Qué importante la comunidad de fe, ¿no? La familia. Sí, y ahí entran algunos de los fenómenos, ¿no? Ahora que ya hay estadísticas y se está observando, bueno, cómo ya en lo macro, ¿no? La pandemia ha modificado la configuración y la dinámica familiar. Hay algunas tendencias que lamentablemente van hacia eso, ¿no? Hacia un aislamiento cada vez mayor. Por ejemplo, ¿no? Hay muchos padres que ya están considerando, ante la incertidumbre de la escolaridad o ante la complejidad que implica esto de armar el Tetris, de decir, bueno, vamos al homeschool, en casa. Estudiar en casa, que bueno, tiene algunos beneficios, ¿no? Y históricamente era la opción de las familias nómadas, ¿no? Los que iban y se tenían que trasladar porque, bueno, no podían establecerse permanente en un lugar, y bueno, es un buen recurso. Pero ¿qué pasa cuando aún pudiendo llevar al chico, porque estoy establecido en un lugar, no, prefiero que se quede en casa? Bueno, ¿qué riesgos o peligros implica eso? El tema de la sociabilización, y aún, seguramente han leído algún artículo, ya se está hablando de esto, muchos hablan del fin de las ciudades, ¿no? Sí. Tanta gente que dice, no, ¿para qué estar acá? El estrés, el caos, el tránsito, si yo puedo trabajar mientras tengo una buena conexión a internet, me voy a la montaña. Es más barato. Claro. Pero muchas veces en esa decisión no se toma en cuenta al resto de los integrantes de la familia, ¿no? A los hijos, y esto, ¿no? Aislarlos. Imagínate, un tipo en medio del campo, por ahí no tiene iglesia ni familia, o el homeschool, que bueno, tendrá sus beneficios, pero cómo yo me encargo como padre de generar la sociabilización de los chicos, ¿viste? De que tengan amigos, de que... Y hasta los aprendizajes, digamos, yendo más a lo puntual, digamos, el fin de la educación, pero sí, totalmente. Entonces, ¿Y a ese aislamiento qué riesgos le ves, Evi? Digamos, a esa familia que decide homeschooling, y me voy a la playa solo y acá formo a mis hijos y estudian acá. Mira, lo que pasó ahora cuando fue la cuarentena obligatoria, que estaban todos aislados, muchos chicos chiquitos y aún algunos adolescentes no querían ir a la calle. O sea, cuando se abre todo esto, muchísimo temor, muchísima ansiedad, porque algunos, y sobre todo por en la adolescencia que necesito del par, ¿cómo voy a hablar de verdad? O sea, ¿cómo voy a poder hablar con alguien real? No me siento bien, no me siento parte. Los nenes miedo a contagiarme y que mis abuelitos mueran, porque por más que uno no hable, se escucha todo el tiempo todo lo que está pasando. Entonces, en este contexto, ese aislamiento total, que a veces claro que puede servir, porque por eso acá no es irse a los extremos, es cada familia, que es un mundo aparte, que es una unidad única, diferente, tiene que evaluar qué es lo mejor para ese momento. Por ahí para algunos, el irse a la montaña es un buen momento, está bueno, es acorde a lo que necesitan. El tema cuando uno lo toma no desde un lado consciente, sino por temor o de una manera arrebatada, porque ahí después hay consecuencias para los hijos. Cuando algo está tomado acorde a lo que Dios quiere y uno se mueve por esa voluntad de Dios, te puedes ir a la montaña y por ahí es lo mejor que te pasó porque entendés que ese era el proceso en un tiempo. Ahora, cuando es algo arrebatado porque tengo miedo y va pasando el tiempo y los adolescentes que se sabe que necesitan el contacto, se empiezan a aislar, y esto le vas a traer un problema porque esto está estudiado también, o al nene chiquito que necesita esa sociabilización y no la tiene, diferente si me voy a la montaña, pero tengo una comunidad, tengo un grupo, estamos hablando de aquellos que se aíslan totalmente, que hay gente que todavía no salió, y esto trae consecuencias desde muchísimo, no es lo mismo.
una pantalla que el estar, o sea, por más que querramos suplantar el vínculo, no es lo mismo una pantalla que estar como nosotros, ¿no? Claro. Hace mucho que, bueno, a Javi lo ves, a un montón no te vi, y a mí me emociona estar acá, poder hablar, poder verte, que no es lo mismo desde la pantalla. Entonces hay que tener cuidado con los extremos, con los que nos quieren hacer creer que si yo me cuido yo sola y mi familia no me va a pasar nada. Mentira. Porque no tendrás problema en la calle, pero va a tener problemas psíquicos y psicológicos. Claro. Sí, lo que viene hablando Manes, que repito otra vez, esta pandemia de salud mental que 100%. afecta. Sí, con respecto a lo del homeschooling, el estudiar en casa, justo el otro día hablaba con una persona que estaba considerando que su hijo estudie con esa metodología. Le decía, mira, tenés que ser consciente de dos cosas centrales. Primero, que el hecho de tenerlo adentro de casa va a implicar que papá, mamá sean los docentes, ¿no? No es, bueno, te pongo una pantallita y autogestionate, autodidacta, no. Lleva tiempo. Entonces, ni que hablar si ambos tienen que trabajar, ¿no? Entonces, de hecho, muchos padres estaban pidiendo, por favor, que vuelva a la escolaridad, justamente. Entonces, un poco es volver a la época preindustrial, ¿no? La escuela moderna se crea después de la revolución industrial, cuando los padres tienen que empezar a trabajar, y bueno, primero ser consciente de eso y segundo, lo más importante, ¿no? Cómo suplir la sociabilización del chico, ¿no? Porque, de nuevo, si el chico se cría en una cápsula y no tiene amigos, va a crecer y después va a salir al mundo real y no va a tener las habilidades sociales ni amigos. Entonces, obviamente, la iglesia, fundamental, crearle otras actividades, el club, amiguitos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, no es que estemos en contra del homeschooling, sí en contra de este espíritu de aislamiento, ¿no? Que también ya está estudiado, ¿no? De cómo el sistema nos quiere poner a todos detrás de una pantallita y que seamos tipo zombies y que perdamos esto, el cara a cara, el charlar y bueno, ahí en la iglesia lo venimos hablando hace rato, sobre todo la carga en relación a niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Como, sí, porque bueno, ya lo que decía Vale, ¿no? Digamos. Y las conductas adictivas que esto fue generando, ¿no? Y lo vamos a charlar en un programa especial en este mes, pero esto, sea que te mudes a una montaña o el homeschool, entender que somos seres sociales y que necesitamos como familia estar inmersos en una gran familia que nos contenga, ¿no? Totalmente. Y ahí, a ver, porque tirando un poquito de estos síntomas, pareciera que las causas de aislarse es el temor, ¿no? El miedo, que está en la vereda opuesta de la fe, ¿no? Pero sí, el miedo y a veces la comodidad, porque de nuevo, por ahí esa familia que digo, yo trabajo como diseñador gráfico para Estados Unidos, me pagan en dólares y puedo trabajar en una computadora. Sí, vale, vení, vámonos a la montaña, pero no somos nosotros dos, somos nosotros y nuestros hijos. O momentos de la vida. Mis hermanas hicieron esta modalidad y porque mi cuñado jugaba al fútbol y en ciertos momentos funcionó buenísimo. Mi hermana que vive en Estados Unidos lo mismo. Pero también, teniendo muy en cuenta esto, era un momento, tenían comunidad, tenían iglesia, claro que está buenísimo por momentos, realmente. El tema es ojo con el aislamiento. Y no es que miedo es lo contrario a fe. Quiero hacer ahí un parate y sé que lo pensás así, pero para la gente por ahí, porque el miedo en realidad es una emoción que se adapta a una situación y que te preserva. Claro. ¿Por qué al principio no salía nadie? Porque eso ayuda a preservar. El tema cuando se instala eso como una constante, exactamente, que ahí es donde vas vos, Javi, que vos decís, bueno, ahí hay que tener fe. Claro que sí, ese primer miedo es el que te ayuda por momento a no hacer locura, a no hacer cosas que te pueden realmente desfavorecer en tu vida. El tema cuando el miedo se instala, y es verdad, tengo tanto miedo de no salir porque me contagio, que terminás aislándote y eso sí que está malo, porque se va el miedo llevado a un extremo, cuando tenía que ser una emoción momentánea para preservar tu vida. Claro. Hay cierto balance, ¿no? Porque tampoco fe es, bueno, no importa nada no, es que eso no es la fe, ¿no? Claro, la prudencia es parte. Claro. Pero bueno. Te interrumpí ahí, vas a hacer una pregunta. No, era esto del temor, como, digamos, cuando decís, ¿haces homeschooling o no? Bueno, el por qué un poco es la respuesta y el riesgo que vos marcás que parece vital, digamos, ¿no? Tener cuidado de los chicos. Sí, no, y sobre todo esto de no buscar salidas como simplificar la realidad, ¿no? Es como,
nos ponemos delante de algo que es complejo, obviamente hay situaciones mucho más complejas que las adaptaciones que tuvimos que hacer nosotros, pero digo, en definitiva es decir, bueno, tener esa costumbre de poner todo sobre la mesa y volver a acomodar, poner todo sobre la mesa y volver a acomodar, ¿no? Como decir, ir encontrando esas salidas que me obligan a cambiar hábitos. Hablábamos hoy, no sé, uno quiere hacer gimnasia, por ejemplo, algo de ejercicio físico. Hace 20 años de mi vida no logro establecerlo como una rutina. Digo, ¿cómo hago para cambiar permanentemente si no podés cambiar cosas en 20 años, ¿no? Pero bueno, nada, es como, creo que el desafío también es permanecer flexibles, sí. Es hacernos hablar con la gente, abrirse con el cuerpo, con la familia, dejarnos ayudar, bueno, todas esas cosas. Y disfrutar de este tiempo. Exacto, es la aceptación de la etapa de la vida en la que estoy, porque de nuevo, con un chico recién nacido, dos en etapa, es muy difícil. Claro. De nuevo, y cuando ya creíste que más o menos había acomodado todo, vienen los berrinches, aparecieron un cambio a nivel laboral, una mudanza, Sí. Esta es la, ¿viste? Expectativa versus realidad. Sí. Porque a veces, la permanente foto de contraste. Exacto, porque a veces, más allá de esto de la pandemia y todo, a veces como familia tenemos expectativas irreales. Claro. Y nos frustra porque nunca llegamos a poder cumplir con la expectativa que tenemos. Porque es imposible. Claro. Es imposible. Si vos me decís, quiero dormir toda la noche con una de un mes y te digo, una en 1.000.000. Claro. O sea, vas a estar frustrada y te vas a enojar. En cambio, que decís, che, esta es una etapa que voy a dormir poco. Entonces, tengo 10 minutos cuando le doy la teta y me duermo con él. Digo, vas encontrando dentro de ese lugar, ¿no? de esa realidad, lo mejor que vos podés hacer. Claro. Y no seguir esperando. Porque esto frustra a la familia. Entonces, hablas con familias que vienen de hace tiempo frustradas, enojadas y no pueden disfrutar. Acá la idea que sea que más sea el disfrute dentro de mi realidad. Claro. O sea, dentro de ya el año pasado hablamos de los ciclos de la vida, ¿no? Pueden ir a buscar el videito de Escuela de Familia, pero si yo sé que estoy en este ciclo, ¿sí? Aún con la pandemia y todo, no dejo de estar en este ciclo de la vida. Si yo sé que en esto tengo esta libertad, estos límites que me cuidan, porque los límites te ayudan a estar dentro de una frontera que te cuida, que te cubre, todo eso. Dentro de estos límites, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Bueno, por ejemplo, no me puedo ir al cine a las 3 de la mañana, pero en una de esas, no sé, los chicos se fueron al jardín y a mí me dieron el día libre y me fui al cine una vez cada 2 meses. No sé, digo, cualquier cosa, conectado, no desde la frustración, sino desde el bienestar, desde la vida, porque si no es más, lo que estamos quejándonos y esperando que suceda el milagro y esperando que el chico ya hable solo, que camine y de repente ya es un adolescente y estás preocupado porque no vuelve más tarde, digo. Y lo que te perdiste y por qué no disfruté, no es lo que siempre hablas con... Y ahí, chicos, digamos, porque esto que decís, Vale, está bueno de tratar de disfrutar, pero que cuando... Y voy un poco al matrimonio, ¿no? Y a la necesidad de trabajar como matrimonio. Cuando Lu necesita dormir y yo necesito hacer deporte. Y los chicos, ¿qué aproximación es sana y qué trabajo hacer para como matrimonio satisfacer las demandas, no solo de los hijos, sino también las del matrimonio, las individuales? ¿Cómo hacer en eso? Es ¿no? más sencillo de lo que pensamos. Por eso, llevarnos bien, hay unos videitos, es más fácil de lo que pensamos. Llevémonos bien. Llevémonos bien. bien. Lo que pensamos. Es así. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas. Entonces, en un día de 24 horas, de 7 días en la semana, claro que puedes encontrar un momento para que alguien duerma y para que otro descanse. Ahora, hay cosas que le tienen que decir que no le puedes decir a todo. Claro. Entonces, de un lado es familia, decir, bueno... Y digo familia, bueno, los que no tienen hijos, aún digo familia. Claro. Porque a veces está que tengo que ir a lo de mi mamá, que tengo que ir a mi papá. Bueno, de ese mundo que tenemos nosotros, priorizar. Desde esa poder priorizar, voy a ver mi agenda. Y en esa agenda, por ahí no voy a poder ir todos los días al gimnasio como quería, pero en una de esas, cuando vos llegás y decís, bueno, yo puedo ir un poco más tarde al gimnasio, y sabés que yo voy a dormir media hora. Claro. Entonces, uno puede ir viendo, o uno a nivel comunidad, ¿no? Esta abuela que puede venir por ahí en ese momento solamente para que yo duerma. Claro. Digo, ahí entra la creatividad, no es para todos lo mismo, es podés decir, bueno, en esta etapa, en estas 24 horas, ¿cómo podemos dar al otro, porque es mejor dar que recibir, y que el otro me dé a mí, y en eso poder llegar a acuerdos sencillos, no complicarnos la vida. Claro. Sí, y es simple siempre y cuando amemos realmente Hay a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Si soy egoísta,
de estar Va a reclamando. ser una batalla, una Olvídate. posición de egos y va a ser siempre este tironeo, ¿no? Pero habíamos quedado que era mi horario del gimnasio y que... Entonces la flexibilidad, primero tiene que ser flexibilidad con uno mismo, esto que decía Lu, no me voy a mortificar porque no puedo hacer gimnasia, soy madre, estoy en el listo, soy tolerante y flexible y no me voy a cargar una mochila que... Ahora, es flexibilidad también con el otro, ¿sí? Entender que el otro también está en la misma Situación. dinámica y adaptándonos, por eso el Tetris de hacer que todo encaje. Y encaja cuando decimos, bueno, pará, no es lo mío o lo tuyo, es lo nuestro. Claro. Y priorizamos el bien, que gane el equipo, ¿no? Claro. Este no es un deporte individual como el tenis, Claro. es fútbol, es rugby, no importa quién. Y hay un tiempo para todo y a veces me tocará ceder a mí y en otro momento ceder a ella. Ahora, cuando está ese amor verdadero y ese sabernos uno, bueno, ahí sí, la creatividad y la agenda. Siempre cuento, me acuerdo de un año que me había propuesto, ¿no? Esas proposiciones de inicio de año, puse todo lo que quería hacer ese año también. Claro. El gimnasio, un curso de no sé qué cosa, de náutica. Y después de armar toda esa listita agarré la agenda, ¿no? Claro. Y estuve un rato así, tipo viendo partido de ping-pong, ¿no? Viendo lo que quería hacer y la realidad. Y me di cuenta que no podía hacer No era todo lo que claro. quería. Claro, Sencillamente, ¿por qué? Porque estoy casado y tengo una familia. Claro. Y estoy feliz de Claro. estar casado y tener una familia. Tengo esposa, tengo hijos. Y bueno, tuve que tachar un montón de cosas de mi listita. Otras adaptarlas, decir, bueno, ¿cuándo puedo hacer gimnasia? Y bueno, cuando la llevo a mi hija, a su vez, a hacer... Claro. Por eso, de nuevo, esta es una dinámica permanente que funciona, primero, si no sabemos uno, un equipo, no lo cuando hay flexibilidad y cuando hay amor verdadero. Claro. Sí, cuando lo mío no es más importante que lo de él. Si Claro. yo creo que tengo la verdad y que mi necesidad de hacer actividad física es más importante la necesidad de él de hacer actividad física, y ahí estamos otra vez, Claro. poniendo la prioridad en mi individualismo. Claro. A ver, que bueno, a ver, hiciste un ejemplo con Lu de estos meses, porque en esto creo que están las dos cosas. Por un lado, el buscar el bien del otro y a veces contar lo que, me parece, hablar Sí. y decir, che, Lu, yo necesito esto porque me hace bien, vos qué necesitás y veamos cómo hacemos y creo que es un gran gesto de amor el promover al otro que haga lo que le gusta, ¿no? Y si te gusta compartir con las 3 amigas que están cerca, bueno, andá, yo cuido a los chicos. Y che, y Lu me dice, andá y jugate tu partidito de tenis. Y para mí es un momento de oxígeno que le Pero agradezco. con el gordo acá. Con el gordo a veces está sentado Acá ahí. en la mochila. No, y después volvés a casa y con ganas de vuelta de estar con los chicos y demás, cuando todo es demanda, bueno, no No, tenés... y entender que es un boomerang positivo que te vuelve, porque Claro. me encanta cuando la Biblia dice el que ama a su esposa se ama a sí mismo, ¿no? Tal cual. Al soltar, en realidad me estoy bendiciendo, porque después de esa salida con las amigas va a volver recargada, positiva, y, Tal cual. Y lo contrario también es cierto, ¿no? Si estoy todo el tiempo demandando, y es una bomba que explota Sí. y termina siendo perjudicial no solo para el otro, sino también para mí, para la relación, para la familia, para todo, ¿no? Acá está bueno poner a las mamás solteras, ¿no? Porque a veces hablamos de matrimonio, Sí. tenemos muchas mamás solteras que después nos están viendo y recae todo en ellas. No me olvidé las cámaras, ¿No? Ahí recae todo en ellas y dice, bueno, o todo bien, pero yo no tengo a la otra persona, o gente que se divorció, ¿no? Tenemos muchos casos de personas que están divorciadas y es verdad que de repente se encuentran otra vez solos, sea el varón o la mujer, no importa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo poder hacer esto para tener mi tiempo? Claro. Porque a veces no dan más, o sea, realmente no pueden más. Y ahí otra vez vuelve a entrar en juego la comunidad, comunidad, ¿no? totalmente. Que haya personas aún que se sacrifiquen o aún que puedan colaborar en esto. Che, te cuida el gordo. Claro. Anda al gimnasio un ratito, dale. Claro. Anda acá o anda a darte unas vueltitas en esas cosas que a veces no las pensamos como que son tan importantes, ¿no? Que lo importante pasa por otro lado. Entonces, bueno, eso también está bueno para decirles que todos necesitamos ese tiempo para uno. Y nosotros. que está bueno entre todos ser comunidad y ayudarnos un poquito para que suceda. Bueno, así que tenemos que llevarnos de mínima como aprendizaje poder ser, digamos, un poco más generosos, estar más atentos, porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Estar más atentos en qué actos de servicio podemos hacer para los demás y pedirlos, que eso a los que Bien. tenemos algún rol de liderazgo nos cuesta mucho No, pedir lo que decía ayuda. recién Javi es clave, ¿no? Porque a veces nos
calzamos el traje de Sí. superhéroe y yo... Y ahí vamos. No, Sí. mi amor, necesito Sí, un tal tiempo, descansar y... Esto cual. está bueno para la mujer, porque Sí. por ahí el hombre a veces lo dice más, pero la mujer dice, se tiene que dar cuenta. Claro. No se dio cuenta que estoy con los pibes todo el día porque se tira un poco la balanza más para el lado del varón que por ahí pueda llegar a hacer cosas y la mujer es como que a veces uno se siente que tiene que pedir por favor Claro. y el hombre dice, pero te ayude, ¿no? Que te ayude nada. Claro, claro. O sea, esto es algo, y ahí van los varones a esa cámara que miro, ahí van Claro. los varones. ¿Por qué? Porque sigue habiendo todavía eso de que si la mujer se queda en la casa o en la época de maternidad, que por ahí no estoy yendo a trabajar, se piensa que no trabaja, que no hace nada. Claro, claro. Y por ahí los dos vienen cansados de trabajar, uno en la casa y el otro afuera. Entonces, ¿cómo poder poner en palabras las mujeres lo que le está pasando y no decir que el otro, por arte de magia, no se da cuenta? Claro. No, el varón no se va a dar cuenta. Claro, o sea, claro. realmente. No, ni el varón, ni tus amigos, ni Nadie. tu familia, digamos, nadie puede ayudarte si no pedís ayuda, eso sí, Así es. sin duda, pero... Bueno, hay muchos que están trazando como el balance anual, ¿no? Ahora que justo se cumple un año de Pandemia. pandemia y bueno, muchos al mirar hacia atrás dicen, bueno, nos ha confrontado, sobre todo a nivel matrimonial, ¿no? La convivencia así prolongada y obligada, que ha funcionado como un espejo. ¿No? Están los que dicen, no, la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también están aquellos que dicen, bueno, la pandemia no nos sacó lo mejor, Sí, sí. sacó lo peor y todavía, no de nuevo, ojalá pudiéramos decir lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Es lo que nos está dejando y está transcurriendo, ¿no? Todavía ese tiempo. Ahora les preguntamos nosotros a ustedes, ¿no? ¿Qué le dirían a una pareja que dicen, bueno, la verdad que al hacer ese balance más lo que está de la columna de negativo que de positivo, ¿no? Estamos acá, sobrevivimos, pero estamos ahí al límite, ¿no? A mí hay hay un pasaje de ahí de Ageo que me gusta a veces que es, bueno, trae madera y vamos a reconstruir la casa, ¿no? Y creo que los balances a veces son duros porque te dicen la realidad tal cual es, pero la buena noticia es que en el Señor las cosas pueden cambiar, las cosas no están determinadas y muertas, sino que pueden reconvertirse, pero que no es solo una cosa de bueno, está Dios y esto se va a solucionar, sino que tengo que empezar a trabajar y antes que cambie mi esposa lo que no me gusta, el primero que tiene que empezar a trabajar soy yo y buscar ayuda y decir, mirá, para eso la comunidad de vuelta, ¿no? Con ese líder, con ese referente, con ese matrimonio y un equipo enorme de matrimonios a disposición para decir, estamos con este problema y atacarlo en lo personal y en lo grupal, según sea en la pareja, según sea la situación, ¿no? Pero como decir, primero, si llegaste hasta acá y están juntos, bueno, no es todo malo. Nos damos cuenta que hay cosas mal, pero estamos juntos, seguimos, bueno, desde esa base, de esa plataforma, de decir, esto lo logramos, no puedo tener una mirada negativa o buena de eso, pero estamos acá, estamos juntos, queremos seguir juntos, bueno, vamos a traer madera, la Pico y lija, pala. pico y pala, y hay que trabajar, y las cosas, no, la fe no es un camino mágico donde las cosas se solucionan, sino que requiere del involucramiento de uno, la responsabilidad de uno, y la responsabilidad es hablar, es buscar ayuda, es ir delante de Dios y a veces derramar las lágrimas y decir, Señor, esto me duele, me cuesta, quiero que mejoremos. Y bueno, y la verdad que está lleno de testimonios de cuando uno va al Señor, cuando uno lo que está en oscuridad lo pone en luz, bueno, la luz viene y empieza a trabajar, pero sabiendo que a veces son meses y ir de un continuo mejorando, ¿no? Sí, sí. Creo que coincidimos. Parece que estuviéramos casados hace un tiempo. No, totalmente. Y como decías antes, ¿no? La verdad es que los tiempos de adaptación y más, si bien se intensifican en estos contextos de que tanto cambió, bueno, nosotros con hijos chicos y bueno, con la situación de Sofi también y demás, estamos, digamos, también hemos atravesado muchos cambios laborales y de otro tipo también, que te obligan permanentemente a
a mí me gusta mucho siempre ponerle nombre a los problemas, ¿no? Como primero identificarlos con mucha claridad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto que pasó el año pasado? ¿Por qué se desgastó esta pareja? ¿Por qué no saltó esto con mi hijo que no puedo terminar de hablar, de tener un diálogo razonable? ¿Por qué está teniendo esta conducta que, digamos, no sale de la nada? Digamos, ¿qué está pasando? Entonces, cuando uno le puede poner nombre, pareciera, bueno, como es ese diagnóstico que de alguna manera me soluciona ya la mitad de los problemas, que por lo menos sé cuál es el problema que tengo que enfrentar. Y en lo personal, una vez que yo logro identificar cuál es ese problema o esa situación, después, digamos, la oración es mucho más concreta y los cambios que me implica, digamos, son mucho más concretos, ¿no? Y siempre trabajar desde uno, bueno, eso es lo que siempre nos enseñan, ¿no? No estar esperando cambiar al otro, sino cambiar uno y entender que, digamos, como que no es que puse los cimientos de la casa y la casa está terminada, ¿no? La sigo construyendo, la construyo todos los días y bueno, y construir significa seguir trabajando, seguir adaptando y bueno, no somos las mismas personas que nos conocimos a los 20 años, cambiamos también nosotros, cambiamos lo que queremos, cambiamos muchas cosas y bueno, estamos obligados de alguna manera a ese cambio permanente. Así que lo primero que les diría es que a todos, digamos, podemos hacer un balance positivo, pero que hay cosas que tuvimos que trabajar y mirar y cambiar y ahora que usaste la analogía de la construcción, ¿no? Dicen que lo que hacen los momentos de crisis es que ponen al descubierto los cimientos, ¿no? Y nos ha pasado, y han aflorado los cimientos buenos, sanos, y si todavía estamos en pie y luchando, aquí estamos, ¿no? Diría Marcos Vidal, es porque había un cimiento. Por ahí no era el mejor, el más firme, pero había un cimiento. Claro. Y aquellos cimientos más endebles que pueden haber aflorado, y bueno, bendita sea la pandemia, lo que pasó y lo que va a seguir pasando, porque nos hace tomar conciencia de esas cosas que antes no veíamos, en la vorágine, y que pudimos trabajar y que seguimos trabajando, cómo ser más flexibles, cómo buscar ayuda a tiempo, cómo quebrar el orgullo, cómo tratarnos bien, cómo aprender a ceder, a callarme, aunque no tenga ganas de No sé por qué me llevar mira. hoy ¿Por qué me mira tanto? Y porque soy la que Dios puso a mi lado para rozarme y tratarme y santificarme. Claro que sí. Es así, Amén. es mi santificadora personal, el ángel. Bueno, y es eso, ¿no? Entonces, de nuevo, alentar a los matrimonios, aún los que hacen el balance, y había cimientos y por eso están todavía en pie. Y de nuevo, no cerrarse, buscar ayuda, sanar, tratar esos asuntos que afloraron, ¿no? Si no afloró lo lindo, si no afloró lo feo, bueno, es Dios que nos hizo vernos en ese espejo para ir a fondo y que nada, salgamos mejorados de esta pandemia, de la crisis que va a venir dentro de un año, sea sanitaria o económica o lo que sea, porque de nuevo así es la vida. Claro. ¿No? Y hemos tenido como el curso intensivo y gloria a Dios, estamos viviendo un tiempo histórico y somos privilegiados. Tal cual, tal cual. Ahí, Javi, vos hablás de fe, vos también, bueno, hablamos bastante de fe y en psicología se habla de la profecía autocumplida, bueno, se habla en general, ¿no? También en negocios. Sí. Y eso tiene que ver con la fe, porque se dice que si esa profecía, ¿no? tiene que ver con algo bueno, si yo creo que me va a ir bien, seguramente me va a ir bien. Ahora, si yo creo que me va a ir mal, lo más seguro que me va a ir mal, porque voy a estar como haciendo ese caminito y esa construcción en base a algo que no va a funcionar. Por eso es tan importante esto, ¿no? De tener la esperanza de decir, esa casa que quiero construir va a estar buenísima. Ahora, puede ser que el terreno sea tan bueno y vamos a tener que ahí tener una excavadora más grande para hacer un mejor cimiento, por ahí compramos un material que no fue tan bueno, tenemos que cambiar. Por eso es tan importante saber que Dios, ya desde antes que nosotros estemos ahí en la panza de nuestra mamá, ya nos diseñó con un futuro extraordinario, ¿no? Por eso me encanta Isaías 61 cuando dice reconstruirán las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones, ¿no? Y me gusta verlo en imágenes, ¿no? Cómo poder construir una ciudad hecha bolsa en ruinas, escombros, cómo haces para sacar todo eso, ¿no? Esto tiene que ver con las familias, y yo tengo fe de que aún estando en ruinas, ¿no? O aún esta pandemia nos dejó en escombros totales, hay una promesa de que eso puede ser reconstruido totalmente.
totalmente, ¿no? Y esa es la esperanza nuestra, que es una esperanza totalmente diferente al que el mundo nos da, ¿no? Que podemos reconstruir, empezar de nuevo, ¿no? Y aún de generaciones hacia atrás. Sí. Y esto creo que tiene que ser también el camino de nuestra fe, que sin importar ahí, no sé, cómo te sentís o cómo estás del otro lado, que esta pandemia sí nos arruinó, vino para quedarse y aún nos sentimos peor, saber que en Dios, ¿no? Y Él dejó a su Espíritu Santo en nosotros para poder reconstruir, ¿sí? Las ruinas, nuestras familias, ¿no? Los escombros de muchas generaciones, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que verlo ahí adelante nuestro para decir, bueno, en todo caso esta pandemia se nos va a dejar algo de la esperanza de que mejoramos como familia y pudimos salir adelante de este escombro y de esta casa en ruinas. Así es. Bueno, ha volado la hora, Gaby, Lu. No se pierdan, hoy fue simplemente la introducción. Arrancamos así con un tema, no light, porque es un tema claro, pero bueno, para los que estamos en la etapa. Pero bueno, queremos ir, sí, hay situaciones muy dolorosas o críticas para la familia que han aflorado, han existido siempre, pero en este tiempo y ya con las estadísticas de un año a esta parte quedaron muy en evidencia y son las que vamos a tratar en este mes. ¿Sí? Jueves que viene con la licenciada Susana Odera vamos a hablar de violencia intrafamiliar, ¿sí? En un contexto lo que se conoce la fatiga pandémica, ¿no? Cómo ha recrudecido este tema, la irritabilidad, de gente que por ahí nunca había tenido conductas violentas hacia los hijos, de repente, no sé, un insulto, un grito, pegarle a la pared, romper un vaso, o ni que hablar cuando ya estamos hablando de violencia física, bueno, qué hacer, cómo tratar, qué hacer si soy la víctima de esa violencia o si soy el victimario, ¿no? Y de repente, me doy cuenta que me estoy tornando violento, teniendo conductas violentas. Vamos a hablar también el siguiente jueves de conductas adictivas, ¿sí? Con la licenciada Lorena Giraberte. También hay muchas estadísticas, ¿no? De cómo han aumentado el aislamiento, ¿no? El centrarme en mi necesidad, buscar una evasión, algo que me desconecte con la realidad. Y bueno, ahí aparecen las adicciones, obviamente como la primera opción, adicciones de todo tipo. Y el tema económico, ¿sí? Que no solo es para este tiempo o para siempre, pero sobre todo en este tiempo, el aumento del endeudamiento, uno quiere mantener el mismo nivel de vida a pesar de que o te ingresa menos plata o que te ingresa la misma plata, pero todo aumenta. Bueno, cómo ordenarnos y cómo tener una economía familiar sustentable, ¿sí? Cuentas en orden para un hogar en orden. Así que bueno, esa es la agenda para este mes. Arrancamos ahí con todo, con esta nueva producción. Impresionante. Amigos, los pastores Manilo, este año que están en esta etapa de adaptación, por ahí no los vamos a requerir tanto, vamos a ser compasivos, no, considerando pero sí, los queremos siempre, pero bueno. Nosotros nos sentamos ahí, les llevamos mate, tenemos otro rol. Están en esta etapa caórdica de la vida. Así que bueno, gracias de nuevo, Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Chao.